Respetados estudiantes y compañeros docentes que me acompañan, muy buenas tardes a la primera webconferencia del curso Métodos Determinísticos. Le damos la bienvenida a todos ustedes, queridos estudiantes, y deseamos que continúen ustedes con el desarrollo de las actividades desde esta primera hasta la última para obtener muy buenos resultados académicos, no solo en cuanto a la nota que obtengan, sino también formativos. Me disculpo estoy un poco molesto de la voz porque pues estoy superando unas cuestiones de salud, pero ya vamos bien, pero la voz me está molestando un poco. Recordemos entonces que el curso Métodos Determinísticos se divide en 5 momentos esenciales. Tenemos 5 actividades. La primera es una actividad de reconocimiento y yo sé que a veces muchos de los estudiantes piensan que porque es una actividad de 25 puntos o no tiene el valor suficiente para colocarle atención. Pero recuerden lo que nos enseñaba, el dicho que nos enseñaba la abuela siempre, ¿no? En la puerta del horno se quema también el pan. ¿Qué quiere decir eso? En que al final del curso hay estudiantes que pierden por 1, 2, 3, 4 puntos que dejaron de obtener por no presentar la actividad de reconocimiento o esta tarea 1, ¿no? No estoy compartiendo pantalla todavía, estoy dándoles como una breve introducción al curso. Entonces, muchos estudiantes que no presentan su actividad de reconocimiento o la actividad número 1 del curso, por ser solo de 25 puntos, al final del periodo pueden estar perdiendo el curso. Entonces, que esto no nos pase. Yo sé que los que están aquí tienen mucho interés y también aquellos que van a reproducir offline la grabación de esta primera webconferencia es porque tienen ese interés importante de obtener buenos resultados en el curso, ¿no? Bueno, vamos a mirar acá entonces. Bueno, ahora sí me confirman si ven mi pantalla. Sí, señor. Muchas gracias. Recordemos que esta es la actividad de presaberes, ¿no? Ha comenzado este lunes y se extiende hasta el 20 de febrero. En esta primera, recordemos que en esta primera actividad ustedes lo que van a hacer es un pequeño, van a hacer memoria y con una pequeña actividad del curso que precede a métodos determinísticos, que era el curso de programación lineal. ¿Y por qué hacemos eso? Porque en la unidad 1, el curso de programación lineal se empata, llamémoslo así, con el curso de métodos determinísticos en algo que se llama la programación lineal entera. ¿Qué quiere decir eso? Que en el curso de programación lineal ustedes desarrollaban problemas de programación lineal continua, es decir, donde las variables encuentran solución continua, ¿no? Es decir, 0,25 toneladas, 28, miligramos de cualquier unidad, etcétera, etcétera. A eso le llamamos solución con variables continuas, ¿no? Porque tienen la denotación de la coma, llamémoslo así, que trabaja con decimales. En cambio, la programación lineal entera trabaja con variables discretas. ¿Qué quiere decir eso? A que si yo voy a trabajar fabricando computadores, no puedo fabricar 78,25 computadores, ¿no? No tengo que fabricar 78, o tengo que fabricar 79. Es decir, que la programación lineal entera me va a ayudar a determinar las unidades discretas, las unidades cerradas, llamémoslo así, en unidades, en números cerrados mejor, para tomar las decisiones de fabricación o, en fin,
según sea la variable de decisión, ¿no? Entonces, es por eso que la programación lineal se empata con métodos determinísticos, haciendo una transformación de la programación lineal tradicional o continua a la programación lineal entera o discreta. Entonces, vamos a recordar cómo desarrollamos o qué traen estas temáticas en el primer momento de entender lo que traía un problema de programación lineal y el método gráfico y el método simplex. Pero fíjense que el método simplex sencillamente nos dice es que lo dejemos planteado. No tenemos que hacer nada más ni ponernos a desarrollar las tablas del método simplex primal, ni dual, ni absolutamente nada de eso, ¿no? Sino que tenemos que dejar solo expresado. ¿Y cómo se hace eso? Fijémonos entonces, a mí me gusta trabajar por aquí siempre con la pizarrita normal de Paint, ¿no? Para que ustedes puedan visualizar el momento de, digámoslo así, de desarrollar o de plantear un problema de este tipo. Entonces me van a permitir por acá y esto es una forma, pues es muy tradicional, pero sé que mis estudiantes me entienden cuando trabajamos así, ¿no? Bueno. Entonces, fijémonos, por ejemplo, en un primer momento, donde nos hablan de un método simplex y gráfico. Miremos a ver qué nos están pidiendo posteriormente al resolver este tipo de problemas. Entonces, fijémonos que nos están pidiendo, plantear... Qué pena, ¿sería que su merced puede ampliar un poquito la imagen? No, quien debe ampliar la imagen eres tú. ¿Cómo haces? Oprimes la tecla control y con el scroll, que es la ruedita del mouse, le das la ruedita hacia arriba, o sea, hacia el lado contrario donde esté. ¿Sí me van a entender? Sí, ya. Exacto. Es la forma de ampliar tu pantalla, pues porque yo ya la tengo aquí al máximo y esa es la forma más sencilla de ampliar tu pantalla. ¿Listo? ¿Pero pudiste? Sí, profe, ya pude, gracias. Perfecto, entonces un consejo para todos, que lo hagan de esa forma, ¿no? Con el control oprimido y con el scroll aumentan el tamaño de su pantallita. Entonces, para que no tengan ningún inconveniente. Bueno, entonces fijémonos. En un primer momento nos dan o nos plantean un problema elemental de programación lineal y nos dicen que formulemos como un modelo de programación lineal y que lo resolvamos por el método simplex y gráfico desde el PHP simplex. ¿Eso para qué es? Sencillamente para recordar de que algunos términos como una función objetivo, como una restricción, como una tabla del simplex primal, como un elemento pivote, como un elemento, como una variable de holgura o artificial que sale, que entra, en fin, eso es sencillamente como para que hagamos memoria de algunos elementos o de unos significados importantes de la programación lineal. Fíjense que siempre, para ustedes poder desarrollar un problema de programación lineal, lo importante es que aprendan cómo a expresar en matriz la información que le dan. Entonces, fíjense que a mí me dicen aquí que en un laboratorio químico hay 800 miligramos de compuesto A, B y C. Entonces, lo primero que el estudiante tiene que saber es que están hablando de 3 compuestos elementales, ¿listo? Que están hablando de 3 compuestos elementales, fijémonos así. Que están hablando de 3 compuestos. ¿Y que cuáles son esos compuestos entonces? Que son el compuesto A, que es el compuesto B y que es un compuesto C. Sencillamente, eso es lo que nos trae la información acá, ¿no? Entonces, para poder generar como esa matriz de información. Bueno, por acá me están pidiendo acceso. Angie, ¿tienes alguna duda, Angie? Levantaste la mano. ¿No? Bueno, vamos a la sección de dudas, de pronto la hacemos al final de cada problemita para que no nos vayamos como a distraer del objetivo
principal, que es entender las temáticas que estamos desarrollando. Otra cosa que yo les voy a pedir el grande favor es que en nuestra próxima webconferencia o CIPAS que desarrollemos, intentemos ingresar unos 5 minutos o 10 minutos máximo al iniciar las sesiones, ¿listo? Como para que nosotros no entremos perdidos y también nos distraigamos a nuestros compañeros. Bueno, nos están hablando de 3 compuestos. Entonces ya sabemos que los compuestos A, B y C. Después nos dicen que se deben fabricar 2 medicamentos, X y Y. Entonces sabemos que debemos trabajar o debemos fabricar un medicamento X y que debemos trabajar un medicamento Z, ¿cierto? Listo. ¿Qué nos dicen eso? Que el medicamento X contiene tantos miligramos de cada uno de estos compuestos y que Z también, ¿cierto? No vamos a llenar la tabla, yo la voy a llenar ahorita aquí con unos valores y ustedes ya lo quedan allá para que lo puedan traducir. Y el beneficio se obtiene con los beneficios que se obtienen por vender cada medicamento, pues son que los beneficios son ingresos, ¿cierto? No se vayan a confundir, los beneficios son ingresos o utilidades y los costos está haciendo referencia a qué tipo de expresión algebraica, al tipo de expresión de minimizar, y los ingresos a maximizar. Obvio, si ustedes ganan o tienen un negocio, digamos, de comidas y perciben ingresos diarios, pues lo que van a querer es maximizar, es decir, cada día recibir más. No hablando en los términos de, digámoslo así, de la ambición de tener muchísimos ingresos descontrolados, sino de poder generar mayores recursos para poderse invertir a futuro, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ingresos, hablamos de maximizar o de utilidades también, y cuando hablamos de egresos o de costos o de salidas o lo que sea, o de egresos, hablamos de minimizar. Listo, entonces fíjense que ya tenemos como una matriz para nosotros poder llenar la información. Entonces me dicen que el medicamento X contiene 1 miligramo de A, entonces yo escribiría ese 1 miligramo por acá, ¿cierto? Yo escribiría ese 1 miligramo por ahí para empezar a desarrollar la tabla. Perdónenme un segundo. Y empezaríamos a llenar como esa información que tenemos ahí, ¿verdad? Tatiana levantó la mano. Bueno, ahora les doy la sección de preguntas. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, empiezan a llenar. Fíjense que esta información que nos están dando acá, perdónenme, le cambiamos esto de color. Esta información que nos están dando acá, fíjense, es la que vamos a traducir acá, es decir, 1, 2 y 1 de C. Fíjense que ¿qué están diciendo? Que el medicamento X se compone de 1 miligramo de A, de 2 de B y 1 de C. Lo mismo, pues tocará hacer para este medicamento, que es la información que nos dan por acá en este segundo párrafo, ¿no? Y nos habla también, fíjense, que de unos ingresos. Dicen que para el ingreso es de 1.200. Coloquémoslo por acá, mejor que se vea, de 1.200. Y que el ingreso de este es de 1.400. Profe, Señor. disculpe, ¿ya está diciendo que la sesión está grabada o no está grabando para los compañeros? No te escucho, no te escuché nada. No te entiendo nada. ¿Cómo es? Que se está grabando la chat. presentación. Exacto. ¿Cómo? Que se está grabando la Profe, presentación. disculpe, buenas tardes, que se está grabando la sesión, profe. Sí, Gracias. estoy grabando la pantalla del computador porque es que tengo un problema con Team, que programé la reunión con TeamWeaver, perdón. Con Meet, perdón. Programé con Meet, pero nos cortaron los permisos de grabación. Pero no se preocupen que yo estoy grabando
pantalla por Camtasia y después les comparto la grabación, ¿ok? Listo. Gracias, no se preocupen que ya caímos, pudimos prever eso, llamémoslo así. Entonces, fíjense que ustedes vamos a, no importa, a mí lo que interesa, llamémoslo así, es que ustedes recuerden toda la temática de programación. Entonces, ustedes ya tienen la información ahí, ya lo saben hacer, sigámoslo haciendo aquí, no hay problema. Dice que 2, 1 y 1 para el medicamento Z. Recuerden que cuando yo estoy hablando de esto de ingresos, estoy hablando de un maximizar Z, ¿cierto? Igual a llamar a esta variable X1, es decir, 1200, ¿cierto? X1 más 1400 X2. Y a eso, pues, yo la llamo la función ¿qué? Alguien que me diga por ahí, a ver. La función objetivo. La función objetivo, muy bien. Y con eso puedo generar algo posteriormente que se llama las restricciones. Fíjense que esto me genera, aquí me estaba diciendo que yo tenía disponibles 800, entonces acá yo estoy hablando de una disponibilidad, ¿cierto? Tener disponible es sencillamente contar con lo que tenemos, no puedo echarle mano a algo que no tengo. Entonces me dice que 800 de este de acá, 500, 800 también acá y 500. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo de este compuesto solo 800, de este 800 y de ese 500. Quiere decir que 1x1 más 2x2 sería la primera restricción, ¿cierto? Que me resulta de acá. Entonces sería, la primera restricción sería 1x1 más 2x2 menor o igual a 800, ¿cierto? Porque me hablan de una disponibilidad. No puedo decir que mayor o igual, porque es un límite que tengo. Solo puedo llegar hasta las 800 unidades. La estudiante que me habló de función objetivo, ¿cómo se llama? ¿Tu nombre? Wendy Martínez. Dale, Wendy, ¿puedes armar la siguiente restricción? Sí, señor. Dale. Sería 2x1 Sí, más 1x2. sí. Es que me confundo con ese. ¿Ese es mayor o igual o menor? No, pues estamos hablando de disponibilidad. Si yo te digo a ti, bueno, ¿quieres ir a pasear a Cartagena? Entonces, tu papá te dice, va a ir a Cartagena, pero tiene disponible 1.000.000 de pesos, tome. ¿Será que te puedes gastar 1.100.000? Es el límite. No, señor. No, ¿cierto? Disponible es hasta ahí llegas. Entonces, ¿qué es? ¿Mayor igual o menor igual? Menor o igual. Menor o igual, muy bien. ¿Y menor igual a qué? A 800. Muy bien, dale con la siguiente. 1x1 Sí, más 1x2 sí, menor o igual a 500. listo. ¿Tú ya viste programación lineal? Sí, señor. Entonces, ¿qué le falta a ese sistema de ecuaciones? ¿Qué le falta a eso? Que no hay ningún resultado negativo. No. Que todo es Exacto. ¿Cómo se llama esto? Las condiciones de no negatividad. La condición de no negatividad. ¿Cómo la expreso acá? X1 más X2. No, señor. No. X1, X1, Eso, más no, porque si no, me resulta otra inecuación. X. mayor o igual que 0. Muy bien. Listo. Y hemos armado, ¿qué? Ya, Las restricciones. las condiciones del sistema, ¿cierto?
Me dice entonces que formule el problema como un problema de, ya he hecho la parte A, ¿cierto? Ya la parte A está lista, ¿sí o no? Sí, señor. Resuélvalo por los métodos simplex y gráfico desde la página, ¿cierto? Entonces, recuerden cómo es el método simplex. ¿Qué significa el método simplex? Déjenme ver si solo les dice eso o que coloquen la esta. Listo, no les pide. A veces coloco que me pongan la tabla del simplex, solo la tabla inicial del simplex, pero esta vez no lo coloqué. Resuélvalo por los métodos simplex y gráfico. Bueno, aquí entonces sí les queda a ustedes. Ustedes van a entrar a algo que llama la página del PHP simplex. ¿Lo conocen, verdad? No, señor. Bueno, entran a PHP simplex. No, señor. No, señor. La página es, No, señor. buscan en Google PHP simplex, ¿listo? Así como ven ahí. Y le dan enter. Entonces, fíjense, vamos a darle atrás, mire, la página es www.phpsimplex.com. Ya, y le dan ahí a esa dirección. Fíjense que aquí hay una forma para colocar los ejercicios. ¿Qué nos está pidiendo la guía de actividades? Que lo resolvamos por el PHP simplex y por el gráfico. ¿Listo? Y el PHP simplex pues me hace esas dos cosas, miren. Entonces, vamos a desarrollarlo por el simplex. ¿Cuántas variables de decisión tiene el problema? 2. 2, x1 y x2. ¿Cuántas restricciones tenemos? 3. 3. 3. 3 restricciones. Le voy a dar continuar. ¿Es de maximizar o minimizar? Maximizar. Maximizar. Eso ya les queda de tarea a ustedes. Aquí nos vamos a inventar un ejercicio. ¿Listo? Porque no lo desarrollamos todo acá, porque la idea es que ustedes allá lo aprendan a hacer. Entonces, una función. Entonces, digamos que la función objetivo era 700 más, no sé, 850, ¿cierto? 700x1 más 850x2. ¿Con qué restricciones? Entonces voy a decirle por acá que los coeficientes que le daban, allá le daban 1, 2, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es traer esos coeficientes acá. ¿Listo? Traer los coeficientes aquí y sencillamente pues transcribir esa información aquí. ¿Listo? Transcribir esa información acá. Listo. Entonces, fíjense, como yo le di PHP simplex, ustedes van a traer los valores allá. Van a traer 1200, 1400 para acá y van a traer estos coeficientes de 1, 2, 800, 2, 1, 800, 1, 1, 500 acá a estos cuadritos o a estas celdas. ¿Me entienden hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Perfecto, profe. Y le damos continuar. Listo. Como nos piden las tablas del PHP simplex, empezamos a tomar pantallazos, mire. Vamos a tomar aquí los pantallazos, pero tenemos que ir acordándonos de los elementos del problema. Sabemos que es maximizar, tenemos las restricciones y que la tabla del PHP simplex o el PHP simplex, el método simplex, perdón, lo que hace es colocar unas variables, sumarle unas variables artificiales cuando se trata de menor o igual para convertir en igual las inecuaciones. Entonces aquí tengo 1x3, 1x4, 1x5. Y aquí que entran a esta función objetivo con el coeficiente de 0. Es decir, pues como si no existieran, pero pues ahí las colocan para representar que si las ponen en cada una de las restricciones, la tienen que poner en la función objetivo. Entonces, eso nos ayuda a recordar ya algo que se llaman las variables artificiales, que son x3, x4 y x5.
Cuando es menor o igual, las variables artificiales ¿se qué? Alguien que me diga. Las variables se suman. Se restan. Suman. Cuando es menor o igual, se suman. Cuando es mayor o igual, se resta. Y cuando son igual, cuando es igual, ¿qué se hace? Cuando la restricción es igual, no es menor igual, ni mayor igual, sino igual, ¿qué pasa con las variables artificiales? Se suman y se restan. Entonces, para que recuerden eso. Esto lo voy, bueno, lo voy a borrar, ¿listo? Esto les queda ahí a ustedes en la grabación, entonces vamos a borrarla. Por eso les queda ya en la grabación, ya no lo vamos a utilizar ahorita. Entonces, fijémonos, cuando yo tengo una restricción del tipo menor igual, entonces yo voy a sumar una variable artificial. Cuando tengo mayor igual, voy a restar una variable artificial. Y cuando la restricción es del tipo igual, sumo una variable artificial y resto una variable artificial. Lógico, ¿por qué es eso? Fijémonos que si yo tengo una inecuación, por ejemplo, allá del tipo 1x1 más, ¿cierto? 2x2 menor o igual a 500, llamémoslo así, a 500. Y resulta que me dio, el x1 me dio 100, ¿cierto? El x2 me dio 150. El x2. Si yo desarrollo este problema, entonces 1 por 100 me da 100, ¿cierto? Más 2 por 150 me da 300. Menor o igual a 500. ¿Cuánto da eso en la solución, estudiantes míos? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto da esa solución? No, ya damos acceso hasta este último estudiante y no damos más acceso porque es que se están distrayendo ustedes. ¿Cuánto dio esa solución? ¿Alguien que me diga? Pues 100 más 300, ¿cuánto es? 400 menor o igual a 500. Eso. Eso. ¿Qué pasa con por qué hay que restarle un S? Fíjense. Más S3, que es la siguiente variable artificial. ¿Por qué? Porque este S3, entonces, si yo quiero llegar al límite de la restricción, ¿cuánto valdría ese S3? 100. 100. Muy bien. 400 más 100. 500. ¿Es lógico que se le sume la variable artificial? Sí, señor. ¿Cierto que sí? Y fíjense que si es del tipo mayor o igual, ¿qué tengo que hacer? Restarla para que no me aleje mucho del límite, ¿cierto? Entonces, si al revés, si aquí fuera esto mayor o igual a ¿qué? A un número, por ejemplo, a 200. Entonces, hagamos en que esto no hubiera sido 500, sino que hubiera sido, vamos a borrar hasta acá, que eso no hubiera sido 500, sino que hubiera sido 300, por ejemplo. Vamos a borrar esto acá. En que eso no hubiera sido 500, sino que hubiera sido 300. Y que esto no hubiera sido, ¿qué? Que esto no hubiera sido mayor o igual, sino que hubiera sido, ¿qué? Digo, menor o igual, sino que hubiera sido mayor o igual, ¿cierto? 400 mayor o igual que 300. Sí, ¿cierto? Si yo lo quiero llevar al límite de los 300, tengo que, ¿qué? Que restarle una variable artificial 3, ¿cierto? ¿Y de qué valor sería esta variable artificial? 100. 100. 400 menos 100, 300. Llegué al límite, ¿cierto? ¿Es lógico que al ser mayor o igual yo reste? Sí, señor. Ya no se les va a olvidar, ¿cierto? Ya no se les va a olvidar con ese Correcto. con ese recordatorio o ese tip que les doy, ¿no? ¿Cierto?
Entonces, des en cuenta que cuando es menor o igual se suma, cuando es mayor o igual se resta, y cuando es igual se suma y se resta. ¿Por qué? Porque tengo que mantener el límite. Entonces, tengo que mirar cuánto le sumo y cuánto le resto para llegar a la igualdad. Bueno, eso ya lo aprendieron en el método, en el método simplex, en el método simplex de programación lineal. Entonces, sigamos. Por eso, ¿qué? Le han sumado, como es menor o igual, han sumado las variables x1, x2, x4, x3, perdón, x4 y x5. Seguimos, continuar. Entonces, fíjense, ¿qué van allá? Pegan esta tablita. Ya, pegan esta tablita. ¿Qué es lo que hace allá? Tomar un elemento pivote, que es el 3, y sacarlo allá con el menor número de... Bueno, eso lo aprendieron ustedes, y sigue la tabla. Hacen todas las operaciones allá del método simples, él hace las operaciones internas, no es que ustedes las hagan, sino él hace la operación interna y vuelve y toma este elemento pivote. Cada vez que ven esto en verde en el método simple, en PHP simples, es porque tomó eso pivote. Y continuamos. ¿Debemos tomar captura Sí. de todas las tablas? Sí, profe? sí, fíjate que el trabajo es tomar capturas, dice resuélvalos desde la página del pegue el pantallazo en el documento de las tablas generadas. No es difícil, ¿no? No. Es decir, que no vamos a utilizar Excel, que Excel lo vamos... solamente los pantallazos. ¿Cómo es la pregunta? O sea, es decir, que no vamos a usar Excel así como en programación lineal, sino simplemente con los pantallazos. Solo eso aprendieron a utilizarlo ustedes allá en programación lineal. Aquí vamos a recordar los conceptos para que cuando entremos a programación lineal entera y a los métodos de transporte y asignación, no se les olvide los elementos que se manejan, ¿sí? El concepto de los elementos, ¿listo? Y Excel vamos a trabajar acá, pero no el Excel como tal, o sí el Excel, pero lo vamos a trabajar con el solver de Excel, pero eso ya es para las actividades posteriores, ¿listo? Entonces, aquí es para recordar los conceptos, solo para recordarlos. Por eso esta actividad es de presaberes, porque ustedes tienen que acordar todos estos conceptos que yo les estoy enseñando acá o recordándole, ya los deben traer fresquitos de programación lineal, ¿listo? Profe. Señor. Profe, buena tarde. Señor, buenas tardes. Qué pena con usted y con los compañeros. Yo me interrumpo un momento porque yo lo estoy escuchando decir hace rato que hay pues como cosas que ya deberíamos tener claras. Sí. Yo hice una pregunta aquí en el chat, pero de pronto usted no ha tenido la oportunidad no le leí, leerla. Resulta que yo por lo menos no he visto programación lineal, bueno. ¿cierto? Entonces poco o nada le estoy entendiendo, aunque hago pues el esfuerzo como grande aquí en esta actividad, pero resulta que por ejemplo yo para matricular métodos determinísticos no tuve, pues a mí no me aparecía como prerequisito haber visto programación lineal, entonces siento que usted está dando como por sentado que ya sabemos muchas cosas. No sé si soy de los poquitos que no ha visto programación lineal. En ese caso, ¿qué podría hacer? Tendría que pues... No te preocupes, solo ve siguiendo el hilo de la webconferencia, que no vas a tener problema con lo que estamos haciendo. Todo esto que hemos trabajado acá también son puros conceptos matemáticos que no solo en programación lineal se ven, sino que lo hemos tenido que ver en el álgebra básica, ¿cierto? Que para yo llegar a una igualdad, pues le tengo que restar un elemento, o para llegar a otra tengo que tomárselo para igualar. No hemos dicho nada más. Porque pero la pregunta... tampoco he dado programación lineal, qué pena, Juan, interrumpir. Tranquila, pero para hacer estoy en la misma condición. Para ser un poquito más puntual, lo que quiero saber es, señor, si de aquí a futuro voy a tener inconvenientes por no haber visto programación lineal y saber si de una vez las cancelo o si sin ningún inconveniente puedo para estar viendo programación lineal y métodos determinísticos, porque si voy a tener inconvenientes, entonces no vas a tener, mira, ya Juan, ok, ya Mayra por ahí, para cuando ustedes intervengan y tengan una pregunta o una intervención, por favor comienzan presentándose para yo poder saber a quién me estoy refiriendo, ¿listo? Entonces, profe, habla con Juan Plata de, no sé, de Medellín, ¿listo? Con eso yo sé, porque para hablarles por el nombre, porque me da pena no poderlos nombrar. Entonces, Juan, mira, no te preocupes, no, esto que estamos trabajando acá es una conceptualización de la programación lineal. Cuando vayamos a ver la parte de programación lineal entera,
no te preocupes que ahí es solo traducir el problema a esta forma de inecuaciones y poderlo llevar al solver de Excel, porque no vamos a trabajar ninguna tabla manual, porque nos ponemos a trabajar las tablas manuales es volver a hacer el curso de programación lineal, y ese no es el objetivo de métodos determinísticos, es poder hacer el empate entre lineal y programación lineal entera. Entonces, por ejemplo, aquí ya aprendiste lo que es una función objetivo, ¿cierto? Me vas contestando, Juan, ¿listo? Aprendiste lo que es una función objetivo, ¿sí? Profe, sí, señor, claro, y de hecho estoy tomando apuntes de todo lo que estamos viendo. Dale, aprendiste que es una restricción. Claro, listo. Sí, señor. Dale, aprendiste a utilizar el PHP Simplex. Pero también, profe, le hago una claridad. Y yo comencé diciendo lo siguiente: estoy haciendo el esfuerzo muy grande por entender lo que está explicando, ¿cierto? Ya, sí. Pues claro está que de mi cuenta queda de aquí en adelante buscar ampliar los conocimientos, ¿cierto? Pero, mire, no se preocupen, porque ustedes no van a tener que coger un libro de programación lineal y empezar a desarrollar los métodos, porque esa no es la intención. Aquí no vamos a desarrollar ningún método de programación lineal, porque la programación lineal tiene muchos métodos. Tiene el método simplex, el simplex, el simplex dual, la dualidad, los análisis de sensibilidad, etcétera, etcétera, los que me puedo acordar en este momento. Tiene muchísimos, y yo ponerme a traer eso a colación no es el objetivo, porque la idea no es mezclar los colores blancos con los colores negros. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Es una conceptualización que ya te estoy diciendo, que es una función objetivo, que es una restricción, que es una variable de holgura. Ya aprendimos que si es de menor o igual tengo que sumarle para poder llegar al límite del sistema, etcétera, etcétera. Que esos son elementos muy básicos que lo sabemos de álgebra. Listo, no te preocupes, porque en la siguiente temática de programación lineal entera lo trabajamos. Eso es puro solver que se trabaja en Excel, como decía la compañera ya. Programamos, eso lo vamos a hacer en la conferencia de ese momento, que es traer el problema, llevarlo a Excel y correr el solver y mirar la solución y nada más. Ahí no nos vamos a poner a hacer ninguna tabla porque eso ya no nos interesa. Y los métodos de ahí para adelante no tienen nada que ver con los métodos de programación lineal, ¿ok? Ya son puros algoritmos del curso de métodos determinísticos, ¿listo? Pero entonces, sí es elemental, Juan, que sepamos que cuando hablamos de costos, lo que uno tiene que hacer como gerente o como persona común, si tú tienes costos al mes, si tienes gastos, lo interesante es poder minimizarlos. Por eso hablamos de una minimización, y que si tenemos ingresos, si yo soy un comerciante que vendo pantalones, si yo hablo de ingresos, mi objetivo es que aumentar esos ingresos. Entonces estoy hablando de maximizar el sistema, ¿ok, Juan? ¿Te fuiste? Sí, señor, sí le estoy prestando atención, sí, profe. No te preocupes, y un consejo, no se me vayan a asustar, porque si ustedes se me empiezan a asustar ahorita, eso es como, mejor dicho, como dicen por ahí el dicho ese de que ustedes ya inscribieron la materia, con toda seguridad, continúen y terminen la que yo les puedo dar mi palabra que les va a ir bien y van a entender todo lo que vamos a estar explicando aquí, porque yo hago la webconferencia tema por tema con lo que van a poder desarrollar cada actividad. Ya inscribieron la materia, no hagan como dice el dicho, ¿no? Que mata uno el tigre y se asusta con el cuero, ¿no? Vamos a continuar y la vamos a sacar adelante porque esta materia es muy sencilla y con mi ayuda y las de sus tutores les va a ir muy bien. ¿Listo, Juan? De una, profe, yo le pagué, mil gracias. Dale, y eso no te preocupes que aquí lo de programación lineal es solo los conceptos, ¿sabes? Ya vimos, por eso te dije, ya sabes que es una función objetivo, ya sabemos que es una restricción, ya sabemos que es cuando maximizamos, ya sabemos que es cuando minimizamos. Listo, no necesitamos nada más, ¿ok? Entonces, fijémonos a ese problema que nos dio el PHP Simplex. Por eso es bueno que ustedes coloquen las tablas, no les estoy diciendo ni que las analicen, ni que digan qué es, ni que nada. Solo que la coloquen para saber que utilizaron el PHP Simplex, no es nada más. Fíjense qué nos dio eso, mire. La solución, ¿qué nos dice? Que tenemos una utilidad de 138.500 pesos, y que fabriquemos 74 unidades de X1 y 102 unidades de X2, nada más. ¿Listo, Juan? Y a los demás compañeros que no han visto programación lineal.
¿Listo? Eso es lo que nos preguntan. Miren, la solución óptima es 138.500 y fabriquemos 74x1, 102 de x2. ¿Listo? Eso es lo que nos dice. Con eso podemos contestar esta pregunta. ¿Cuál es el valor máximo? Entonces, el valor máximo es tanto lo que les dé al utilizar el PHP Simplex. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o inquietud? No, señor. Y fíjense que lo otro que nos dicen acá es, resuélvanlo por el método gráfico. Fíjense que al terminar toda la tabla, él me dice, resolverme mediante el método gráfico. Y esto es álgebra lineal. Esto no es programación lineal. Pero vamos a recordar los conceptos básicos de esa programación lineal o de esa álgebra lineal, de esa álgebra trigonometría y geometría, porque esto es álgebra, trigonometría y geometría. Fíjense, me dan unos límites acá, me dan estas ecuaciones. Estas son como las restricciones, ¿cierto? Todo lo que yo tengo acá, este polígono que yo encuentro acá es el de soluciones factibles. Quiere decir que cualquier punto, este es el eje x1 y este es el de la variable z, es el de, es el de la variable x2, ¿cierto? Entonces, me van a permitir ustedes hacer esta pequeña, ahí. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos dice álgebra lineal? Pues, álgebra, perdón. Que yo igualo las variables. Esto los vuelvo igual, ¿cierto? Para que ustedes me entiendan. No lo tienen que hacer ustedes allá, solo para que me entiendan de dónde sale el método gráfico. Yo igualo acá, entonces, 3x1 más 2x2 y lo vuelvo igual a 500. Entonces, fíjense que si yo vuelvo este 0, me queda x1 igual a 500 tercios, es decir, 166 y pico por allá, que es este valor de acá, miren, ¿cierto? Este punto de acá. Y si yo igualo a este 0, de acá y dejo, si vuelvo a x1, 0, me queda 2x2 igual a 500, es decir, que x2 vale 500 medios, es igual a 250, que es este punto. ¿Y qué hace el método gráfico? Traza una línea entre estos dos puntos, fíjense. Y ya. Y genera esa primera recta, ¿cierto? Y así con cada una de estas inecuaciones para generar este polígono de soluciones, ¿cierto? Y fijémonos entonces que donde se corta, como yo estoy hablando de maximizar, entonces estas son las tres ecuaciones. Entonces, déjenme para que entonces las puedan ustedes apreciar. Vamos a colocarles un color distinto a cada uno. Entonces, este es un color, esta es una restricción. Vamos a ponerle a esta otra por acá. Bueno. Esta es otra restricción por acá. Y esta era otra restricción. Esta de acá. Las tres líneas negras. Fíjense que este punto, que es el común entre los tres, ¿cierto? A ver, ¿cómo me explico mejor? Este espacio verde o este área verde que yo encuentro aquí entre este espacio de soluciones se llama el espacio de soluciones factibles, según PHP Simplex. Soluciones factibles, para que entiendan de dónde salió eso. Fíjense que, ¿por qué tengo esta intersección y tendría esta intersección? ¿Por qué digo que el espacio solo me limita entre el eje Y, el eje X y este punto? Y pues en los pedazos de ecuación, de rectas. Porque como yo estoy hablando de maximizar, es como si yo tomara esta línea roja que ellos toman aquí de referencia. Vamos a hacer esta paralela, fíjense, esta línea roja. Y lo que ellos hacen con esta línea roja es empezar a moverla desde el punto 0, mire así, la mueven así. Y cuando encuentra este punto,
el primer punto, a ese lo llaman el punto de intersección común. Por eso toman este punto lo toman como el punto de soluciones factibles. ¿Sí me hice entender? Entonces, cuando hacen ellos con este punto, con esta línea roja, y el primer punto que tome, desplazándose hacia allá, hacia arriba, porque es una utilidad, cuando lo haga, y el primer punto que tome de intersección, a ese lo llaman el punto o el espacio. Todo este es el espacio de soluciones factibles. Quiere decir que si yo tomo este punto acá, por ejemplo, entre 100 y 30, este punto acá, que x1 valga 30 y x2 valga 100, y lo reemplazo aquí en cualquier inecuación de acá, se tiene que cumplir la condición, es decir, no puede superar los 500 y los 380. ¿Listo? Entonces, ese es el método gráfico. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes con el método gráfico? Este era una abrebocas para recordar esos elementos que necesitamos. Entonces, fíjense que lo único que tienen que es colocar este pantallazo. Y sabemos entonces que igual, ¿cuáles son las soluciones? Mira, aquí nos da una tabla de solución. ¿Listo? Y esta es la solución del problema. Entonces, allá miran ustedes cómo es la solución de ese problema. Recordemos que nos daba que 138.500, 74 y 102. Entonces, fíjense que aquí los dan, miren. ¿Dónde está la respuesta? 107.000, bueno, ustedes miran allá, ahora cuál es la respuesta. ¿100 qué? 138.500. Miren, aquí está la respuesta. Es LE, mire, esta E que aparece en verde. Entonces, la variable x1 tiene solución 74, la variable x2 102 y la función objetivo es de 138.500. ¿Listo? Esa que les ponen ellos en verde, que hace referencia a este punto E, fíjense que este punto E es esta solución. 74, 102 y 100 quiere decir que esta solución es la solución óptima. Es la mayor solución. Por eso dicen que el punto F, ¿cuánto va con el punto F? ¿Cuánto va con el punto D? Aquí dan las coordenadas. ¿Cuánto van con el punto B? Por eso lo hacen con todos los puntos del trapecio ahí, ¿cierto? De la figura que se forman con las intersecciones. Y ponen en verde la que genera la mayor utilidad, que es esa de ahí. Entonces lo que tienen que pegar es la grafiquita y la tablita esta de soluciones. Y saber que este punto E es el que le da como solución máxima. ¿Alguna respuesta, duda o inquietud? Profe, según la imagen y eso de pronto por análisis, no sé, quiere decir que si de pronto uno se llegase a pasar de la línea roja, ¿dejaría de generar ganancia y pasaría a pérdida? No. Fijémonos, muy buena pregunta. A ver, vamos a tomarle un pantallazo acá. ¿Qué te quiere decir eso? Mira. ¿Qué quiere decir eso? Espera, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir eso? Mira. Ese es el análisis que está dando esta tablita. Te está diciendo que este punto E es el que genera la mayor utilidad. ¿Cierto? Que tú puedes tomar cualquier punto de acá, pero que la utilidad va a ser menor a este punto. Ejemplo. Si tú tomas este punto F que está dentro, ¿cierto? Hace parte de la figura verde, que es ese F, que es 0 y 126 algo, que es este de acá, te da una utilidad de 107.000. ¿Qué quiere decir? Que estás generando una utilidad, pero que ¿qué? Que la utilidad es menor a la utilidad ¿qué? Máximo. A la utilidad máxima, exacto, o a la utilidad óptima, ¿listo? Entonces, esa es una utilidad máxima. ¿Y qué es lo máximo? Pues lo óptimo. Entonces, por eso hablamos del maximizar Z, ¿cierto? Quiere decir que es la máxima utilidad. ¿La encontramos en qué punto? Pues en este punto, mira, cuando generamos 74 unidades de X1 y 102 de X2. No es que si hay una pérdida, digámoslo así, hay una pérdida porque pues obvio, si yo fabrico 125 de X1 y X2 no fabrico nada,
pues voy a tener 87.500 de utilidad, pero de 87 a 138.000 hay como 50.000, 50 y pico mil pesos o dólares de pérdida. Claro que sí, entonces sí, estoy generando una pérdida con respecto a la utilidad. Muy buena pregunta y no sé si me hice explicar. Sí, profe, qué pena, soy Angélica. Profe, Dale. yo tengo una inquietud desde hace un ratito, Dale. sino que no. Tengo una inquietud con respecto a las restricciones. Las desarrollé en forma de inecuación. Lo digo porque yo, digamos, en programación lineal las desarrollé como teóricamente, entonces me dejó un poquito inquieta que tomaron 1x1 más 1x2 menor o igual que 800, 2x1 más 1x2, y eso, entonces me quedé un poquito como inquieta con esas inecuaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué quedaste inquieta? Porque no sé de dónde tomaron el 1x1 más pues menor o igual que 800. En el mismo documento nos dice, compañera. Acá está en el documento que desarrollamos, están todos los datos, y cuando repitas la webconferencia, porque de pronto fue que entraste tarde, ahí están todos los datos, míralo. Aquí están los datos que se utilizaron para esas inecuaciones, para poder hacer esa matriz. ¿Listo? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, fíjense, y el segundo ejercicio tiene que ver con el mismo método del PHP Simplex, pero con un valor minimizado. Entonces, escoger un ejercicio de estos, escoger este ejercicio, este módulo de PHP Simple, y llevar sencillamente esto al PHP Simplex, ¿no? Entonces, ya no es maximizar, sino es cuántas variables, entonces 2, cuántas restricciones, 3, continuamos y decimos que ya no es maximizar, sino minimizar, y incluimos estos datos, entonces 21 y 23, bueno, ahí sí lo vamos a hacer porque pues ya aprendimos cómo se utiliza. 21, 23, y está 3, 5, 2, 8, 3, 5, 2, 8, 2, 1, 2, 1, y estos valores, miren, 23, 21, 19. Y le damos continuar. ¿Qué nos dice la actividad? Resolver por el método utilizando el sitio. Aquí es solo método gráfico. Ya no tienen que hacerlo, sino por el método gráfico. Y sencillamente, pues, llegar a la solución. Entonces, solución directa es esto de ahí. Entonces, fijémonos. ¿Qué pasó acá? Fijémonos una cosa acá porque hay... Profe, habla Víctor Gaitán. ¿Sí? Ahí tiene que ser mayor o igual porque es minimizar. Eso estaba mirando. En que no modificamos las condiciones de la restricción. Entonces, mayor igual, mayor igual, mayor igual. Y ahora sí, continuar. Muchas gracias, Víctor. Solución directa, ¿cierto? Y ya. Entonces, fijémonos que... A ver, vamos a hacer una cosa acá porque creo que la embarramos. Hubiera tenido que darle método gráfico. Si no leí método gráfico allá para no volver a hacer, continuamos así todo el módulo. Miren. Continuamos hasta llegar a la última tabla. Cuando llegue a la última tabla, él me dice que resolver mediante el método gráfico. Con eso no tengo que volver a meter los datos. Entonces, fijémonos que aquí, para que recordemos, ¿cómo se llama el polígono que está en verde? El campo de Soluciones factibles. El campo de soluciones factibles. Muy bien. Estas líneas, ¿a qué hacen referencia? A las restricciones. ¿Ve que no? Ve, Juan, ¿estás por ahí? Compañero Juan Plata. Profe, por aquí estoy. Eso. Sí, señor, estoy poniendo mucho cuidado, Eso es lo que mucha atención. exacto. Bueno, entonces voy contigo para que sepamos. ¿Cuál es la solución según ese ejercicio? Según esta tabla. ¿El punto qué? Aquí tengo los puntos. A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Cuál es la solución óptima? El punto F. El punto F.
¿Qué me está diciendo? Si yo fabrico, ¿qué? A ver, inventémonos algo rápido. Estos son pantalones y X2 son camisas. ¿Cuántas camisas tengo que fabricar para encontrar la solución óptima, Juan? Juan, ¿te fuiste? Juan, ¿qué pasó? Bueno, creo que no fue Juan. Alguien que me hable, que me ayude ahí a ver. 9, ¿no? ¿Quién habló? José Alfredo Morales. José Alfredo, ¿cuántos de X1, cuántos pantalones debo fabricar para encontrar la solución óptima? De X1, 9. ¿9? Yo no veo 9. Sí, señor. ¿Qué? Yo no veo 9, yo veo más. 579. 9,357, llamémoslo, ¿cierto? Pero usted dijo que no se puede fabricar 9,37. A ver, no. Eso lo vamos a hacer en la actividad siguiente. Eso lo vamos a hacer allá. Por eso es que es bueno que sepan después cómo vamos a hacer ese método. Y eso lo hacemos por allá con Solver de Excel. Pero aquí me tienes que leer la respuesta exacta como está. Ok. ¿Cuánto de pantalones? 9,35. Listo. ¿Cuántas camisas? 0,28. Listo. Si estoy fabricando camisas y pantalones para que sepamos después, adelantándonos, ¿cuántos fabrico pantalones? 9,935 será bueno fabricar, o sea, hacer, ¿cómo mido el punto 35? José Alfredo, tú que estabas en este tema. Digamos. ¿Cómo tomarías la decisión? ¿Cuánto fabricarías si son pantalones y camisas sabiendo que son elementos completos? ¿Qué fabricarías? Pantalones. No. 9 pantalones. 9 o 10. 9. Listo. ¿Aquí fabricaría 0 o 1? Ninguno. Bueno, quedamos, como dicen, esta historia continuará. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente actividad, para ver si fabricamos 9 o 10 y si aquí fabricamos 0 o 1. Eso no lo podemos hacer a simple vista porque podemos obtener pérdidas, ¿ok? Pérdidas a la utilidad precisamente o mayores costos de producción. Eso no lo podemos hacer. ¿Y cuánto es la utilidad? Aquí estamos hablando de minimizar. ¿Cuánto fueron aquí? ¿Cuánto es el costo máximo? José Alfredo. 203.07, ¿ok? Entonces, fíjense que eso es lo que me pregunta ya la guía. La guía me dice, ¿cuál es función objetivo, valor minimizado? Pues, ¿cuál es la función objetivo? La función objetivo es 203.0,71. ¿Cuánto me dice de X1? Lo que me dijo por allá, 9,35. ¿Cuánto es de X2? Lo que me dijo 0,28. Listo. Ya, y lo que tienen que es pegar este pantallazo a un documento y responder sabiendo que ya hemos podido analizar qué significa. Ya sabemos cuál es el campo óptimo y ya sabemos cuál es las soluciones factibles y la solución óptima. Entonces, el campo verde, ¿qué son? ¿Las soluciones qué? Factible. Ok. ¿Y F qué es? ¿La solución qué? El punto óptimo. Listo. Hemos aprendido, Juan, aprendiste, afianzaste los conocimientos básicos ya como para poder saber cómo se determina un problema de programación lineal, Juan. Juan. Listo, me dice que sí. Ya sabe, Juan, si nosotros nos ponemos ya a hablar, ya Juan sabe que es una función objetivo, ya sabe que es una restricción, ya sabe que es una solución óptima y un campo de soluciones factibles. No necesitamos nada más y nos dimos cuenta que prácticamente aquí entre todos hemos podido dar solución y resolver los conceptos
de la actividad de reconocimiento, ¿cierto? Ya con eso podemos desarrollar un buen trabajo y hacer una buena actividad. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Profe, buenas noches, hagan un favor. ¿Hay asistencia para esta web? No, la webconferencia no tenemos, no hice la asistencia, discúlpame, sí, no hicimos la asistencia, fue un error, no tuvimos asistencia. Profe, ¿y este queda grabado? Sí, queda grabado, se los compartimos por el correo del curso y además, a ver si los tutores hacen el grande favor de compartírselo en cada uno de los foros, pero recuerden que también en este entorno que se llama el entorno inicial, en el entorno de información inicial, ustedes encuentran la invitación a las webconferencias y los enlaces de grabación de las webconferencias. No se les vaya a olvidar que ustedes ahí encuentran también la información. Y que a partir de la siguiente semana, a partir de la siguiente semana en el entorno inicial, atención sincrónica vía Skype, van a encontrar los horarios de cada uno de sus tutores para que ellos les colaboren en la atención vía Skype en la resolución de sus dudas. ¿Otra duda, inquietud, observación o lo que tengan que hacer? Profe, yo, José Morales, no una duda, sino algo para tener en cuenta para mis compañeros, ¿sí? Digamos del método gráfico. ¿Sí? Un dato de más. Por ejemplo, muéstrame las restricciones. Aquí profe. están arriba, míralas. Ya, listo. Entonces dice que es mayor o igual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos ubicamos en cualquier triángulo, por ejemplo, hacia abajo que va, hacia arriba que va, hacia abajo va a ser menor o igual, y hacia arriba va a ser siempre mayor o igual. Entonces dice, ¿cuál es el mayor límite? Pues la gráfica que está en GFE, o sea, hacia arriba estamos usando más disponibilidad de la que podemos usar, pero si fuera menor o igual, la tabla iría hacia lo más angosto de la pirámide, o sea, quedaría entre D, O sea, donde está el punto C, donde está ese punto C, iría menor o igual, porque es lo que